Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. Blago Geto Forever, Carlos Daniel MTZ García, Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arévalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Durán, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel de Jesús, y Spectra Phantom. También a los miembros de rango humilde plus. Tacos Fescloiz, Chris RG, César Fregozo, Sloe Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuches 2.0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Emmanuel Amaya, César 7.7, Soccer Crack, Alexander Juárez, Godasura, Francisco Yair, Edixon Iván, José Cruz, Darky Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Rati 99, DLKL, Yair Efraín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Akatsuki, Enríquez, Itziar Ferrero, Feren Jeremías, Cross 000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizano, Esteban GRN, Arlequín, Rick Pérez de Arce, Enrio CR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Eduard Devil, Juan, Dark Nerf, Rebeca Juno, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Checo 1021S, Celrisk Suchia, y Franco Black. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, y Over Granados, son unos grandes bros. No podría faltar también el máquina de Manuel Navarro, nuestro primer rango presidencial. Bienvenido a la élite, bestia. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 34. Preparativos antes de encontrarse con un viejo amigo. Me pregunto por qué Nezu finalmente está apareciendo. Shin pensó para sí mismo mientras miraba hacia el techo de la litera donde Toga había puesto fotos de sí misma. En sus propias palabras, dijo: quiero que estemos juntos para que sea lo primero que veas cuando te despiertes. Shin no había estado prestando mucha atención al comportamiento obsesivo de Toga ya que eso era lo que pretendía en primer lugar. Sin embargo, después del incidente en el parque, Shin decidió comenzar a molestarla más. En este momento, ella estaba durmiendo tranquilamente junto a él con Whiskers en sus brazos. Después de ese día, Toga y Whiskers jugarían todo el día todos los días hasta que finalmente se cansaron. Parpadeando, una estrella apareció repentinamente en sus ojos mientras miraba en una dirección específica hasta que de repente volvieron a la normalidad. Creo que la he dejado hervir a fuego lento por un tiempo ahora. Shin se refería a Ragdoll, también conocido como Tomoko, de los gatitos salvajes. Lo que quiso decir con cocinar a fuego lento es que cuando estaban en el bosque de las bestias, Shin se metió mucho con su mente, hasta el punto en que la programó para reproducir los eventos de sus compañeros de equipo dejándola atrás, enfatizando la parte de abandono cada vez que ella dormía. A Shin, sinceramente, no le importaba su estabilidad mental, ya que era una especie de sujeto de prueba para este tipo de cosas. Fácilmente podría deshacer todo lo que hizo sin que Tomoko se diera cuenta, por lo que no sería un gran problema si llegaba allí y ella estaba completamente rota mentalmente. Otra cosa que Shin había decidido era usar este tiempo para mejorar el uso de sus peculiaridades mientras esperaba el día del juicio final. Lo que llevaría a combinar la Yakuza nuevamente ya que en lugar de entrenarse él mismo había estado demasiado concentrado en las operaciones de la Yakuza. Shin quería comprender la capacidad de manipular los recuerdos de las personas en un nivel más profundo, pero sobre todo comprender a Overhaul en su punto máximo. Esta peculiaridad tenía mucho potencial, especialmente ahora que podía formar agua de la nada mientras la controlaba en un estado gaseoso. Sin embargo, la última peculiaridad que necesitaba para convertirse finalmente en una máquina generadora de materia es la peculiaridad más destructiva presente actualmente en el mundo, la creación.
Para el ojo normal, puede que no parezca la peculiaridad más mortal, sin embargo, para Shin sería como gobernaba el mundo detrás de escena. Imagínese si un día Shin quisiera realizar empresas comerciales en otro país, ¿cuál es el primer paso para poner el pie en la puerta? La respuesta está en su economía. Imagine un país que depende en gran medida de la exportación de estaño. Si Shin inundara el inframundo con estaño, los precios caerían a un nivel increíblemente bajo y una vez que las acciones de una empresa que lo vendiera estuvieran en su punto más bajo, Shin entraría en picado. Shin se convertiría en un accionista mayoritario y luego cortaría repentinamente los suministros del inframundo mientras las acciones de la compañía se dispararían lentamente, y todo esto sucedería en la comodidad de la residencia de Shin y eso sería solo la punta del enorme iceberg conocido como creación. Las únicas dos desventajas de la peculiaridad fueron memorizar la estructura molecular de los objetos y los objetos se generan con grasa. Sin embargo, con altas especificaciones, cosas como memorizar una estructura molecular se convirtieron en un asunto de risa y podía recuperar instantáneamente la grasa perdida mediante el uso de revisión o sanándose a sí mismo. Ser parte de la familia Yaoyorozu también fue una ventaja, ya que infiltrarse en el círculo cercano de la élite lo beneficiaría, lo que significa que tendría una pequeña charla con el jefe de la familia Yaoyorozu, también conocido como su padre. Shin ya conocía la residencia de los Yaoyorozu y antes de saludar a Tomoko decidió hacerles una visita primero. Lento pero seguro, Shin desenganchó a Toga de su cuerpo antes de dirigirse silenciosamente a la puerta, y justo cuando estaba a punto de irse, sintió una mirada en su espalda que lo incitó a darse la vuelta y ver a Inasa mirándolo. En cambio rodó hacia su lado. Shin se detuvo por un segundo, aunque al final se fue mientras cerraba la puerta en silencio detrás de él. Volando por el aire, Shin miró hacia la bulliciosa ciudad de Musutazu, las luces brillantes se iluminaron en su rostro mientras extendía la mano antes de agarrarla de repente mientras se reía entre dientes. Luego, Shin entró en la parte superior de Musutazu, solo cuando vio un punto ciego en la defensa se acomodó en la casa. En ese momento Shin estaba adornado de negro mientras se dirigía lentamente a una ventana. Hacer clic. Haciendo fluir un poco de viento a través de las costuras de la ventana, la abrió antes de deslizarse dentro. Tocando suavemente sus pies en lo que parecía ser un baño principal, extendió su autoridad por toda la casa. Shin se dirigió lentamente a la puerta y fue testigo del interior de la enorme mansión. Usando la búsqueda, desvió la mirada hacia la izquierda mientras usaba su nueva cancelación de ruido peculiar en su camino hacia su destino. Después de pasar la novena puerta, finalmente entró en la habitación de Momo a la que abrió. El crujido de la puerta no resonó cuando se deslizó por la abertura. Allí vio a la futura heredera de la familia Yaoyorozu que dormía tranquilamente en paz en su cama tamaño king. Paseando, le tocó la frente y mientras sus ojos revoloteaban bajo su toque, inmediatamente Shin usó su poder para llevarla a un sueño aún más profundo. Creación. La capacidad de crear cualquier material / objeto no vivo a partir de la piel expuesta mediante la transformación de la estructura molecular de las células grasas. Para crear algo, el usuario necesita comprender la estructura molecular de la que está hecho el material / objeto. Bien. Shin sonrió de todo corazón mientras salía por la puerta. Ahora, tomando realmente en cuenta su entorno, tenía que dárselo a los Yaoyorozu. No desperdiciaron ningún gasto al decorar su casa. El interior estaba lleno de pinturas caras e incluso algunos aspectos de la casa mostraban un interior dorado. Luego se dirigió a una enorme y grandiosa puerta doble. Sin siquiera dudar, abrió la puerta inclinando a la persona que estaba adentro para mirar la repentina perturbación. Crujido. Señor Yaoyorozu, ¿cómo está en esta hermosa noche? Shin aplastó cada pieza de tecnología ubicada en la habitación ya que su autoridad finalmente llegó a toda la casa antes de saludar al jefe de la familia Yaoyorozu. Por supuesto, antes de que pudiera alcanzar el botón destruido debajo de su escritorio, Shin detuvo sus movimientos. Puedes llamarme Dr. Odok, es un placer conocerte finalmente. Al escuchar la presentación de Shin, sus ojos se abrieron como platos. Shin inclinó la cabeza ante su sutileza mientras se sentaba frente a él. Así que ya has oído hablar de mí. Interesante. Shin mostró una mirada de sorpresa, no por ser conocido por una figura tan prominente como el señor Yaoyorozu, sino por lo cómoda que era la silla. Veo que no dudan en apostar por la comodidad. Shin felicitó mientras un sudor frío se formaba en la espalda del señor Yaoyorozu.
Te soltaré, pero antes de que pienses en avergonzarte, ya destruí todos los dispositivos electrónicos de esta habitación, incluido el botón debajo de tu escritorio, y me disculpo, aunque preferiría que nadie supiera que estoy aquí. En segundo lugar, incluso si gritas, ninguno de tus guardias afuera escucharía ni un pío. Shin liberó al señor Yao Yorozu, quien permaneció en silencio durante un rato. No era idiota y siendo el titán que era en la industria del motor, por supuesto tenía tratos con el inframundo para que supiera de la repentina figura conocida como el Doctor. Quien apareció de la nada mientras sometía a todos aquellos a los que ponía sus ojos en su camino evidente para recuperar la antigua gloria de Yakuza. Mostrándose como el hombre de negocios respetable que era, el señor Yao Yorozu no mostró la más mínima emoción en su rostro y recuperó su postura. ¿Qué he hecho yo para ser agraciado con el renombrado doctor? Preguntó el señor Yao Yorozu y Shin sonrió. Solo me gustaría formar una sociedad contigo en un futuro cercano y si puedo llamarte. Prefiero mantener esto lo más profesional posible, es decir, respetaré su nombre y usted respetará el mío, llamándome señor Yao Yorozu, doctor, no somos amigos ni me siento obligado a conocerlo a nivel personal. El señor Yao Yorozu explicó y Shin sonrió con ironía, levantando las manos. Me disculpo por irrumpir en tu casa, sin embargo, encontrarnos en otro lugar no funcionaría. El señor Yao Yorozu levantó una ceja pero no respondió, esperando a que Shin terminara. Estoy aquí como dije antes para formar una sociedad con usted, mutuo, no unilateral, señor Yao Yorozu. Shin cruzó la pierna mientras el señor Yao Yorozu se burlaba. Escuche, doctor, entiendo que puede matarme cuando quiera con esos picos suyos, sin embargo, no es por ser grosero, pero recién está comenzando. ¿Cómo puede alguien que acaba de agraciar mis oídos hacerme dispuesto a entrar en una sociedad igualitaria? Eso no me parece ni un poco beneficioso. El señor Yao Yorozu no podía ver el valor de las capacidades de Shin, especialmente para algo crucial como una sociedad que significaría estar en pie de igualdad, lo que le hizo pensar que este hombre frente a él pensaba tan mal de él. Porque en unos 2 años tendré un control mortal sobre el inframundo de Musutafu y después de 8, tal vez 9, seré dueño de Japón. Shin entrelazó su dedo cuando el señor Yao Yorozu le mostró una mirada de incredulidad. ¿Cómo? El señor Yao Yorozu decidió seguirle la corriente a Shin, quien felizmente extendió su mano formando una barra de oro sólido mientras la colocaba suavemente sobre el escritorio frente a él. Tú. El señor Yao Yorozu gritó sabiendo que solo una persona podría formar un ladrillo de oro sólido con sus manos de esa manera. ¡Bam! ¿Qué le hiciste a mi hija, hijo de mierda? El señor Yao Yorozu ya asoció a Shin con All for One cuando golpeó su escritorio con las manos. Las venas de su cuello se hincharon cuando una mirada loca se formó en sus ojos pensando que este bastardo robó la peculiaridad de su preciosa hija, que ahora era un símbolo en su sociedad. No tomé la peculiaridad de tu hija. Shin explicó que, sin embargo, el señor Yao Yorozu no le creyó ni un poco. Tú esperas. Ve a comprobar y averigua. Shin hizo un gesto hacia la puerta y el señor Yao Yorozu no dudó en salir corriendo por las puertas dobles. 10 minutos después. El señor Yao Yorozu regresó a su oficina y vio a Shin ahora sentado en su escritorio jugando con su bolígrafo. Tome asiento, tenemos mucho de qué hablar. Shin le mostró una sonrisa llena de dientes mientras el señor Yao Yorozu tenía una mirada seria en su rostro. El señor Yao Yorozu tuvo un papel muy importante en la economía de Japón, así como muchas conexiones, ya que es fundador de dinero. La única razón por la que la asociación no se llevó a su hija ni la mató fue esencialmente por su influencia y su estrecha relación con el vicepresidente, ya que el nivel de riesgo de Momo para el mundo se clasifica como SSS. ¿Quién eres? All for One solo puede robar peculiaridades y no replicarlas. El señor Yao Yorozu entendió la influencia que anteriormente había arrojado por la ventana con los hallazgos de que Shin tenía la capacidad de copiar peculiaridades. Shin simplemente movió la silla de lado a lado aparentemente esperando algo y el señor Yao Yorozu suspiró. Me disculpo por mi arrebato, por favor perdóname. El señor Yao Yorozu se disculpó, tomando el asiento que Shin había estado previamente en su última conversación. Te perdonaré ya que vas a ser importante en mis planes para el futuro. Shin sonrió cuando el señor Yao Yorozu agarró sus pantalones ahora que la conversación se había salido completamente de su control. Ahora, ¿cómo debo llamarte? Shin dejó el bolígrafo sobre el escritorio mientras se inclinaba.
El señor Yao Yorozu apretó los dientes ante el repentino aura opresiva de Shin. Era diferente cuando se referían por primera vez, ya que todo lo que Shin tenía en sus ojos era un pequeño control del Yakuza diluido con una peculiaridad ofensiva. Sin embargo, al enterarse de su peculiaridad, la mente de Yao Yorozu cambió. Cuán útil y poderoso podría ser un individuo si pudiera copiar peculiaridades, especialmente si pudiera copiar peculiaridades sin que la persona lo supiera. Esto es grande, y lo que es peor es que no es tan estrecho de miras como All for One. La razón principal por la que pudieron vencer a All for One fue por su obsesión por All Mig. Sin embargo, a este hombre frente a él parecía que no podía importarle menos eso. El señor Yao Yorozu tenía fuertes lazos con el gobierno y la asociación, siempre conocía la situación actual con respecto a los héroes y las políticas que lo ponían aún en una situación más difícil. Doctor, con todo respeto, sí. Señor Yao Yorozu, soy un hombre muy paciente. Shin suspiró, interrumpiéndolo antes de que pudiera tratar de escabullirse jugando en ambos lados. Sin embargo, hoy mi paciencia se ha agotado, necesito su apoyo en el futuro para mis planes y no puedo permitir que sea neutral. Shin apuntó con el bolígrafo en su mano al señor Yao Yorozu, quien apretó los dientes aún más. Déjame explicarte lo que va a pasar. 1. Te niegas y te mato junto con tu familia, y 2. Shin se puso de pie mientras caminaba hacia el frente del escritorio mientras el señor Yao Yorozu se negaba a mirar hacia arriba, sin atreverse a encontrar los ojos de Shin. Únete a mí y podrás tener un lugar como uno de los miembros fundadores en la nueva sociedad que crearé. Shin golpeó la cabeza del señor Yao Yorozu con el bolígrafo, induciéndolo a mirar a Shin, cuyos ojos se convirtieron en rendijas. Si te estás preguntando sobre el golpe de la represalia de la asociación cuando finalmente se enteran de tu traición junto con los otros miembros de tu círculo aparente, entonces quédate tranquilo ya que puedo matarlos con un movimiento de mis muñecas. Shin explicó cuando el señor Yao Yorozu sintió que el aire que lo rodeaba de repente se volvía más frío. De hecho, ni siquiera te necesito, ya que básicamente tienes el monopolio de la industria automotriz junto con parte de la industria electrónica. Decidí darte la oportunidad de saltar del Titanic mientras puedas. Shin palmeó su hombro mientras se inclinaba. Se acabó el tiempo, señor Yao Yorozu, ¿cuál es su decisión? Las palabras de Shin eran como espadas y estaban completamente colocadas en el cuello del señor Yao Yorozu haciéndolo tragar saliva. Llámame Ansuke, An para abreviar. An habló seriamente mirando directamente a los ojos de Shin. Shin se rió entre dientes, inclinándose hacia atrás hasta que de repente puso su mano en el rostro de An haciendo que sus ojos se pusieran en blanco. Pasó un tiempo desconocido hasta que Shin lo soltó, dejando a An aparentemente sin aliento aunque sus ojos aún estaban cerrados. Espero con interés nuestra cooperación. Shin asintió, poniendo un seguro dentro de la cabeza de An. Jadear. An jadeó mientras sus ojos volvían a su lugar, sus manos temblaban cuando tocó su cabeza antes de mirar a Shin con horror. Tu plan es imprudente y la cantidad de gente inocente que matarás. An, por favor, no te hagas el héroe cuando sea ciencia cierta que también te has llevado a tantos inocentes vidas. Shin se burló cuando An inmediatamente cerró la boca. Eres el único responsable de ese derrame químico en el principal suministro de agua de Japón hace un tiempo, mataste a más de 100,000 ciudadanos japoneses y, sin embargo, aquí estás, sentado cómodamente en tu mansión de $100 millones y no tras las rejas. Shin sacudió la cabeza con decepción mientras An parecía avergonzado por su mayor fracaso. El producto que quería impulsar se habría revolucionado. La industria electrónica empujando su poder a alturas aún mayores. Sin embargo, el componente único responsable de ello causó demasiada contaminación, mucho más allá de su cálculo. Sin estar preparado para la escala de contaminación, las tuberías que controlaban los desechos fallaron, lo que provocó una cantidad significativa de sangre en sus manos que nunca pareció desaparecer, incluso con el tiempo. Haz tu parte, An, y podrás ver un mundo nuevo, un mundo mejor. Shin se dirigió a la ventana. ¿Es realmente posible? ¿Puedes realmente traer a mi mente lo que me mostraste? An habló seriamente agarrándose el pecho sintiendo que la enorme culpa se condensaba allí. Ese evento realmente cambió a An para mejor, los hombres de negocios fríos y despiadados que mostró fueron arrastrados por la marea de cuerpos que causó.
Lo persiguió durante una gran cantidad de tiempo y cuando tuvo a Momo, decidió ser un hombre aún mejor para su hija, aunque hasta ahora todo lo que hizo fue causar más dolor al mundo. Bueno, no te mentiría ya que una sociedad no se construye sobre mentiras. Shin abrió la ventana mientras lo miraba de reojo. Ann, una oportunidad, es todo lo que tienes. Si descubro que me traicionaste, me aseguraré de quemar todo lo que atesoras hasta los cimientos mientras te dejo con vida para ver cómo se desarrolla todo. Entonces, una vez que veas que todo finalmente se convierte en cenizas ante tus ojos, te mataré. Shin se subió al alféizar de la ventana mientras se volvía mostrándole una cálida sonrisa. Así que no hagas nada estúpido, soy alguien que siempre paga un rencor por completo. Shin le dio la espalda a Ann mientras saltaba por la ventana. Maldita sea. Ann cayó al suelo cuando sus piernas finalmente cedieron. Maldita sea. Ann no tuvo elección en esta asociación desde el principio. Por eso se angustió tanto. El dinero y la influencia solo pueden llevarte hasta cierto punto contra un poder abrumador porque, al final del día, el poder solo puede ser derrotado por un poder aún mayor. Frotándose las manos en la cara, se sentó y se dirigió a su escritorio e inmediatamente sacó una botella de whisky hasta que su mano se transformó lentamente al tocar el cuerpo. ¿Qué está pasando? Antes de que pudiera gritar, un recuerdo plantado en su mente se reprodujo como un vídeo. Hola Ann, antes de irme quería darte un regalo para celebrar nuestra futura asociación. Vi que no tenías peculiaridades y pensé que tener dos te ayudaría en el futuro. Se llaman oso polar y bulto, los detalles jugarán en tu mente ahora. El recuerdo terminó y fue entonces cuando Ann sintió que la oleada de poder inundaba su cuerpo, su ropa se hizo pedazos, pero no le importó concentrarse en los recuerdos implantados por Shin. Sus músculos de repente se hincharon mientras miraba la obra de arte desde el lado de la habitación, que era una obra de arte conocida como recuerdo, solo un espejo elegante. Que costó 1.098.670.000 yenes, 10,000,000 millones de dólares estadounidenses. ¿Ese soy yo? Ann habló con una voz profunda alcanzando el espejo. Tengo una peculiaridad. Desafortunadamente, Ann, como dijo Shin en sus recuerdos, anteriormente no tenía peculiaridades. Goteo. Las lágrimas caían de sus ojos mientras caían sobre su costosa alfombra al verse a sí mismo, no estaba triste sino aliviado. Tenía todo lo que podía desear en el mundo, dinero, poder, pero lo que más deseaba era la capacidad de protegerse a sí mismo y a su familia. ¿Por cuánto tiempo deseó el poder para protegerse en un mundo donde la gente podía destruir montañas con un solo golpe? Una sonrisa maliciosa se formó en su rostro cuando volvió a su apariencia original antes de volverse hacia la ventana. No se preocupe, doctor, reconozco una mina de oro cuando la veo. Ann susurró para sí mismo antes de dirigirse a la puerta cuando un destello de determinación apareció en sus ojos. Esto cambió todo el proceso de pensamiento de Ann, su mente se arremolinaba con todas las posibilidades de este poder y ni siquiera podía imaginar de qué era realmente capaz el doctor. Creo que debería mostrar mi gratitud asegurando el cierre total de las fronteras. Mientras Shin volaba por los aires, no pudo detener la sonrisa maliciosa que amenazaba con formarse en su rostro después de lo que le hizo a Ann. Sería ilógico que un hombre de su calibre se inclinara ante otra persona, razón por la cual Shin propuso la asociación. Sin embargo, cuando entró en su mente, jugó con ella para que se adaptara más a sus intereses. En realidad, la razón principal del deseo de Shin por el apoyo de Ann se centró en la idea de que probablemente tenía conexiones con personas en el poder, por lo que la información que poseía era su verdadero propósito. Sin embargo, no esperaba que tuviera una conexión directa con el vicepresidente de la asociación y este grupo llamó la Habitación Negra. En pocas palabras, era como un grupo de personas cuyas identidades eran anónimas, como los Illuminati pero para Japón. Irritante. Eso es realmente todo lo que pasó con Shin una vez que la información cayó sobre su regazo. Sin embargo, hay demasiadas cosas para mí en este momento. Shin frunció el ceño, sabiendo que la asociación y esta habitación negra tendrían que suspenderse ya que necesitaba priorizar el control total del inframundo. Sería bueno tener a alguien con Ann de pie en su bolsillo trasero mientras se concentraba en otros asuntos, especialmente cuando se trataba de la frontera. Luego, Shin llegó a su última parada de la noche, flotando frente al segundo piso más alto de este lujoso complejo de apartamentos. Ella realmente es un tren descarrilado.
Shin, que miraba a través de su ventana, vio su apariencia desordenada que coincidía con su habitación. Tonto. Tonto. Los ojos de Tomoko temblaron hasta que de repente se abrieron, se agarró la cabeza mostrando una expresión de dolor antes de mirar por la ventana con una mirada muerta. Tomoko chilló, viendo a Shin flotando frente a su ventana saludándola. Golpear. Tomoko perdió el equilibrio causando que cayera al suelo con sus sábanas siguiéndola y Shin tomó esto como una señal para entrar. Mucho tiempo sin verlo. Shin saludó a Tomoko viéndola correr hacia la puerta. Quedarse atrás. Gritó, logrando ponerse de pie antes de dirigirse a su sala de estar. Bueno, sé que técnicamente es ilegal entrar de repente en tu lugar de residencia sin una invitación, pero puedo asegurarte que no estoy aquí para robarte. Shin aseguró mientras Tomoko corría hacia su traje de héroe. Eso no me hace sentir mejor. Gritó poniéndose la garra mientras las uñas afiladas salían disparadas de sus patas. Espera, eres tú. Tomoko finalmente pudo ver bien a Shin, sus patas lo señalaron provocando un asentimiento de su parte. Sí, soy yo, ¿te importa si hago un sándwich? Tengo mucha hambre. Shin actuó de esta manera para mostrarle a Tomoko que no era una amenaza mientras ponía la fachada de ser completamente inofensivo. ¿Qué? No. Tomoko se confundió hasta que vio a Shin sacar los ingredientes para hacer un sándwich. Asqueroso, ¿por qué tienes pan de centeno orgánico sin gluten? Shin frunció el ceño, mostrándole una mirada de disgusto sosteniendo el pan como si fuera basura. Es bueno para ti. Tomoko frunció el ceño, viendo que el pan que comía era tratado como basura. ¿En realidad? ¿Como si realmente disfrutaras comiendo esto? Preguntó Shin, echando otro vistazo al pan. Es bueno. Tomoko dudó por un segundo mientras hacía suspirar a Shin. Supongo que esto servirá. Shin comenzó a colocar capas en el sándwich mientras Tomoko lo observaba con cansancio mientras preparaba un sándwich improvisado. ¿Por qué estás aquí? Tomoko entrecerró los ojos cuando Shin le dio un mordisco al sándwich terminado. Un pajarito me dijo que estabas un poco alterado por la experiencia del bosque. Shin habló, aunque una vez que probó el pan, frunció el ceño. Esto es repugnante, Tomoko. Shin le tendió el sándwich a Tomoko, quien todavía estaba sorprendida de cómo sabría sobre su comportamiento recientemente. ¿Cómo? Quiero decir, a juzgar por tu apariencia, puedo ver que eres un desastre, las bolsas debajo de los ojos, el cabello despeinado y el pijama que parece que no se ha cambiado en alrededor de 2 semanas. Shin arrojó el sándwich en su plato con disgusto mientras señalaba todas las discrepancias en su apariencia. ¿Es tan obvio? Tomoko se frotó el brazo mirando hacia un lado mientras fruncía los labios. Vístete. Shin deslizó el sándwich a la basura mientras ponía el plato que había tomado prestado en el fregadero. ¿Por qué saldría con alguien que indirectamente causó todo el trauma que estoy experimentando actualmente? Tomoko le mostró una mirada aprensiva echándole la culpa a Shin. Bueno, no te forzaré, sin embargo, parece que tal vez un poco de aire fresco te vendría bien. Shin se encogió de hombros, sin negar su acusación. Tomoko se quedó allí en silencio pensando para sí misma por una cantidad de tiempo incómoda, incluso inclinando a Shin para que se sentara en una silla y leyera una de sus revistas mientras contemplaba. Si intentas algo, voy a gritar. Tomoko finalmente cedió mientras mostraba las consecuencias si intentaba algo. Oh, Dios, cualquier cosa menos eso. Shin levantó las manos en el aire mostrando una expresión temerosa antes de reírse, una expresión de frustración se formó en su rostro al ver su reacción. HMPH. Tomoko resopló con enojo, pisando fuerte a su habitación para cambiarse. 55 minutos después. Ok, estoy listo, ¿estás durmiendo? Tomoko salió con una camisa simple y jeans mientras levantaba una ceja. ¿Te tomaste una hora solo para ponerte una camisa y jeans lisos? Shin sacó la revista que descansaba sobre su rostro revelando una expresión insatisfecha. También me puse un poco de maquillaje. Tomoko susurró, empujando el cabello del lado izquierdo de su cara detrás de las orejas mientras miraba hacia un lado. Suspiró. Vamos. Shin le hizo un gesto mientras caminaba hacia el balcón. ¿Por qué estamos en mi balcón,
Shin la subió a un carruaje de princesa antes de volar por los aires. ¿Qué estás haciendo? Tomoko gritó, mostrando una expresión ansiosa golpeando el pecho de Shin. ¿Volador? Shin dijo como si fuera obvio. Yo sé eso. ¿Por qué estás usando tu peculiaridad sin la aprobación de la asociación? ¿Es ilegal? Bueno, supongo que eres mi cómplice. La risa de Shin se parecía a la de un villano al ver la cara asustada de Tomoko. No lo soy. No te preocupes, solo le diré a la policía que fue tu idea. Para. El vuelo entre los dos se llenó de una cantidad incesante de burlas por parte de Shin mientras su víctima seguía refutándolo mientras daba paso a más burlas. No puedo creer que me estés chantajeando. Tomoko siseó y Shin se rió de nuevo. No es chantaje, es solo un secreto entre dos personas y una de ellas tiene todo el poder. Shin explicó su razonamiento haciendo que Tomoko se pusiera roja de ira. Eso es chantaje. Tomoko gritó hasta que Shin la bajó. Estaban aquí. Shin finalmente habló con Tomoko, quien se dio cuenta de que olvidó que incluso estaban volando en primer lugar. ¿Dónde? ¿Por qué me trajiste aquí? Las palabras de Tomoko se detuvieron una vez que su cerebro se dio cuenta de dónde estaban. En este momento estaban exactamente en el mismo lugar que se encontraron la última vez cuando el cuerpo de Tomoko comenzó a temblar lentamente mientras el recuerdo volvía. Sin embargo, antes de que pudiera reproducirse completamente en su mente, Shin tocó su hombro. Entonces, para su sorpresa, dejó de hacerla estremecerse, girando la cabeza vio a Shin sonriéndole. Es bueno afrontar los problemas en lugar de esconderse de ellos. Shin instruyó mientras la guiaba hacia adelante a través del bosque. ¿Qué eres, terapeuta? Tomoko se burló, haciéndolo sonreír. No, pero algunas personas me llaman doctor. Shin se refirió a sí mismo, pero Tomoko lo tomó como una broma. Sí, y soy marciano. Ella puso los ojos en blanco cuando Shin inclinó la cabeza. Eres un Mark. No soy un marciano. Tomoko, sabiendo ya lo que iba a decir, se le adelantó. Oye, mira, es la cúpula donde me enseñaste las tetas. Shin señaló, lo que provocó que Tomoko se sonrojara incontrolablemente. ¿Y tú? Tomoko recordó de repente que su rostro se puso rojo brillante replicando un tomate. Me sorprende que no hayas derribado esto, debe ser un recuerdo bastante vergonzoso para ti. Shin bromeó tranquilamente al inspeccionar el domo de tierra. Aporrear. Tomoko tomó una rama cercana cuando su emoción la superó, lo que provocó que la golpeara con todas sus fuerzas. Grieta. Sin embargo, la rama se rompió debajo de la sólida cúpula, lo que llevó a Shin a comenzar a reírse de Tomoko, quien se sonrojó aún más. Solo me traíste aquí para burlarme. Los ojos de Tomoko comenzaron a lagrimear mientras apretaba su puño con fuerza. No, me disculpo, pero, sinceramente, no esperaba que siguiera activo. Shin la alivió, pero antes de que pudiera tocar su hombro, ella se apartó. Oler. Idiota. Tomoko se cruzó de brazos aunque todavía miró a la cúpula. ¿Quieres que me deshaga de él? Preguntó Shin, caminando hacia el domo. Ni siquiera me importa. Tomoko tenía una mirada expectante aunque la ocultó con un puchero. Grieta. Ruido sordo. La fatalidad repentinamente implosionó sobre sí misma cuando Shin se paró junto a ella con los pulgares hacia arriba y una sonrisa llena de dientes. Mejor. Shin se limpió la suciedad de la mano aunque todavía mantuvo los pulgares hacia arriba en la otra. Suspiró. Tomoko apartó su cuerpo de Shin, ocultando la sonrisa que amenazaba con formarse en su rostro. Shin eventualmente los alcanzó cuando entraron a una parte del bosque que aún no se recuperaba del fuego que él inició. Todavía no puedo creer que hayas incendiado el bosque. Tomoko frunció el ceño al ver los árboles ennegrecidos. Bueno, en primer lugar dije que fueron las personas las que capturaron a mi amigo, si recuerdas bien. Shin continuó con su mentira, mirando los árboles. Aún. Y de todos modos es mejor que un incendio iniciado por el mismo bosque. Shin instruyó a Tomoko, lo que provocó que se le mostrara una mirada extraña. ¿Qué quieres decir? Preguntó Tomoko y Shin señaló la vegetación seca en el suelo.
Algunos incendios forestales están comenzando a ser regulados por los gobiernos, lo que significa que intentan reducir la vegetación seca y muerta en un esfuerzo por suprimir la probabilidad de un incendio forestal. Shin le entregó a Tomoko parte de la vegetación seca para que la inspeccionara. Entiendo que los incendios forestales son peores que los incendios forestales normales, pero ¿es tan grande la diferencia? El bosque de las bestias era un bosque fuertemente regulado por el gobierno japonés, por lo que solo había experimentado incendios provocados por el hombre. Tomoko, el resplandor de un incendio forestal es incomparable a un incendio forestal iniciado por una fogata. Shin negó con la cabeza, no del todo sorprendido de que Tomoko no lo entendiera, ya que Japón en general es bueno manteniendo los bosques regulados para prevenirlos. Me sorprende que sepas tanto sobre incendios forestales. Tomoko complementó sin esperar que él supiera tanto. Bueno, para mis aspiraciones es justo que sepas sobre cosas como estas. Shin no dio una respuesta concisa y Tomoko entendió que había llegado a un callejón sin salida en la conversación. ¿Te sientes un poco mejor ahora? Shin preguntó, causando que ella se burlara. Sí, todo mi trauma desapareció de repente, gracias. Tomoko habló sarcásticamente mientras ponía los ojos en blanco. Eso es bueno. Shin a propósito permaneció ajena a su sarcasmo haciendo que su ceja se torciera. Tomoko miró fijamente su sonrisa tonta que la hizo reír y al mismo tiempo aligeró el estado de ánimo. La conversación fluyó como el agua después de eso hasta que subieron por el sendero y llegaron a un mirador. ¡Qué vista! Shin habló al ver las luces de la ciudad de Musutafu brillar en la noche, pero Tomoko suspiró. Se vuelve menos atractivo si siempre lo ves todos los días, especialmente cuando trabajas. Se sentó sombría en un banco en el que Shin se sentó descaradamente junto a ella. ¿Oh? ¿Algo en tu mente? Preguntó Shin mientras Tomoko lo miraba de reojo. Los amenazaste. Todavía se fueron, ¿verdad? Shin ya sabía cuáles fueron sus palabras respondidas primero. Sí, pero les diste un ultimátum. Tomoko refutó señalándolo con el dedo. Sí, lo hice porque necesitaba seguridad para escapar, pero honestamente no pensé que ni siquiera dudarían. Shin se encogió de hombros aunque su respuesta la dejó sin palabras. Quiero decir, cuando dije, ellos o tú les tomó alrededor de 3 segundos, creo. Tal vez 4, me estoy saliendo del tema. No dudaron en elegir a los demás antes que a ti, lo que me sorprendió mucho. Tomoko agarró sus jeans, apretando los dientes. Deberías haber visto la mirada de sorpresa en mi rostro al ver que te dejaban tan rápido, pero puedes culparme si quieres. Por favor, deja de hablar. Las palabras de Tomoko temblaron, queriendo que Shin dejara de sacar el tema. Lo siento. Shin palmeó su hombro cuando un par de gotas de agua cayeron sobre sus jeans. Oye, exageré demasiado, probablemente no me vieron como una amenaza para ellos. Ik. Los ojos de Tomoko estaban llenos de lágrimas por lo que no pudo ver la sonrisa en el rostro de Shin mientras lentamente la rodeaba con su brazo. Tomoko. Shin susurró, acercándola a él, a lo que ella cedió. Está bien. Shin arrulló mientras envolvía una mano alrededor de ella, tomando su cuerpo tembloroso en su abrazo. Oler. Todo es tu culpa. Ella lloró cuando él le palmeó la espalda. Todo es mi culpa. Shin estuvo de acuerdo. Nada de esto hubiera pasado si no fuera por ti. Ella continuó culpándolo, haciéndolo reír. Bueno, tienes razón en eso, ay. Shin se estremeció mirando hacia abajo al verla torcer su pezón. ¿Acabas de nurble púrpura? La pregunta de Shin resultó en que ella se riera entre lágrimas. No tilde. Ella gimió tratando de volver a su atmósfera de duelo. No, vi claramente tus dedos pellizcando mi pezón izquierdo cuando miré hacia abajo. Shin reafirmó sus palabras con evidencia sólida haciendo que ella golpeara su pecho. Idiota. Ella golpeó suavemente su pecho con ambas manos de manera juguetona. Vale, lo entiendo. Shin agarró su puño y ella miró hacia arriba. Se sorprendió de lo cerca que estaban, aunque engreía mirar sus ojos color avellana, sus respiraciones lentamente comenzaron a sincronizarse mientras ella continuaba mirándolo profundamente. Perdiéndose en el momento en que cerró los ojos y se inclinó hacia adelante mientras el torbellino de emociones que fluía a través de su mente la empoderaba para alcanzarla. Por lo general, cuando alguien quiere intimar conmigo, al menos me invita a cenar primero.
La voz de Shin la devolvió a sus sentidos. Al darse cuenta de lo que acababa de hacer, su rostro se puso rojo, un tono ligeramente más oscuro que un tomate maduro cuando miró hacia abajo. Te espera, es solo no quise decir. Las palabras salieron de su boca mientras trataba de procesar por qué acababa de hacer eso mientras también realizaba múltiples tareas para armar una oración coherente. Sin embargo, solo por esta vez haré una excepción. Shin expresó lo que provocó que Tomoko mirara hacia arriba confundida. ¿Qué? Todavía confundida, vio a Shin poner su mano en su mejilla mientras la acariciaba lentamente antes de besarla lentamente. Sus labios chocaron bajo el rostro sorprendido de Tomoko, sus ojos se abrieron como platos, pero antes de que pudiera procesarlo por completo, Shin la atrajo más profundamente. Entonces sus lenguas se encontraron haciendo que Tomoko instintivamente cerrara los ojos. Shin envolvió lentamente su lengua alrededor de la de ella en un baile lento. Entrelazándose, el momento se volvió apasionante cuando Tomoko envolvió sus brazos alrededor de él, aparentemente queriendo perderse en su toque. Sus lenguas fluyeron continuamente bajo la dirección de Shin, su saliva lentamente se entrelazó más y más hasta convertirse en un líquido concurrente. Después de estar satisfecho con su trabajo, Shin se alejó para consternación de Tomoko, dejando como único resultado un puente de saliva intacto entre ellos, siendo la única prueba física de su unión. Eres un buen besador. Shin complementó inclinando a Tomoko para que saliera de su aturdimiento. Y me besaste. Dijo en estado de shock dejando a Shin reír. ¿Por qué estás actuando como una víctima? Tú eres quien lo inició originalmente. Shin empujó el cabello a los lados de su oreja y aún así ella lo miró en estado de shock. Pero dijiste que tendría que invitarte a cenar. Tomoko señaló, lo que provocó que Shin agarrara su dedo. ¿No dije también que haría una excepción? Shin puso su mano en su rostro causando que se formara un tono rojo en sus mejillas. La próxima vez espero que me traigan vino y cenas y decide que quiere otra porción. Shin bromeó, lo que provocó que Tomoko apretara los dientes. El nervio. Ella lo golpeó ligeramente mientras él la acercaba más. Sí, están hechos de acero. Shin envolvió su brazo alrededor de ella, su brazo no se detuvo y continuó deslizándose por su costado hasta que agarró su mano izquierda, entrelazando sus dedos con los suyos. Smooth, ¿has hecho esto antes? Ella se burló de sus acciones mientras giraba la cabeza. No, eres el primero. Shin no estaba mintiendo exactamente, pero si fue solo un beso normal, entonces Toga robó el primero cuando estaba haciendo la tarea un día. Escena retrospectiva. Mua. Toga tiró de la cabeza de Shin mientras hacía la tarea mientras besaba ligeramente sus labios. Shin, que estaba a punto de terminar de escribir la respuesta a una ecuación, de repente movió la cara hacia un lado y con esto, su primer beso en esta vida fue robado por cortesía de Toga. Shin cuestionó mientras Toga agarraba sus mejillas con ambas manos mostrando un ligero sonrojo. Jejejejejeje. Toga se rió mientras saltaba arriba y abajo. Soy el primero de Shin. Fin de la retrospectiva. Sí, claro. Tomoko resopló, apoyando la cabeza en su hombro. Se sentaron así por un tiempo hasta que finalmente se quedó dormida profundamente. Shin mirando desde un lado la atrajo hacia otra princesa. Llevar mientras vuela de regreso en el aire. Shin honestamente no esperaba que Tomoko diera el primer paso, pero podía entender que después de estar en tanta angustia emocional, podría terminar así. Volviendo a su balcón, caminó hacia su cama antes de dejarla suavemente, y justo cuando estaba a punto de darle la espalda, ella agarró su camisa. No te vayas. Dijo perezosamente. Shin volteó aún viéndola aún dormida antes de que una idea se formara en su mente. La expresión de su rostro no tendrá precio. Shin se quitó la camisa antes de meterse en la cama. Atrayéndola a su abrazo, puso una alarma en su teléfono, luego, cuando terminó, lo arrojó a un lado mientras cerraba los ojos. El día siguiente. Los párpados de Tomoko se contrajeron cuando los abrió brumosamente, su visión se volvió borrosa al principio pero solo por un segundo hasta que un pecho desnudo apareció en su vista. ¿Qué? Parecía confundida pensando que era una especie de ilusión hasta que sus dedos dejaron de confirmar que efectivamente era un objeto sólido. ¿Qué? Tomoko chilló, provocando que Shin se despertara. ¿Por qué estás gritando tan temprano en la mañana?
Son solo 5:30, caramba. Shin se frotó los ojos antes de alcanzar su teléfono y notó que su alarma no sonaba hasta dentro de 30 minutos. ¿Por qué estás sin camisa? Tomoko señaló su pecho, lo que resultó en una mirada confusa que se formó en el rostro de Shin. ¿No recuerdas cuando me besaste, te quedaste dormido, pero cuando te volví a poner en tu cama, lentamente me quitaste la ropa mientras me abrazabas? Shin explicó bajo el horror de Tomoko. Su rostro se convirtió en un termómetro y, bajo la ilícita descripción detallada de Shin, su rostro se calentó cada vez más al escuchar lo que sucedió, lo que la llevó a cubrirse los ojos con las manos. No puedo creer que haya hecho eso. Ella habló en un tono tembloroso, horrorizada por lo que le hizo. Yo tampoco me lo creo. Shin estuvo de acuerdo con ella. Se quedó en silencio registrando sus palabras antes de inclinar la cabeza, apartó las manos de los ojos mostrando una mirada confundida. ¿Por qué? Oh, porque me inventé todo eso, así que yo tampoco me lo creería. Shin habló con calma, mostrándole una sonrisa amable. Entonces, ¿por qué lo hiciste? El parpadeo incesante de Tomoko solo continuó mientras señalaba el pecho de Shin y le preguntaba por qué estaba sin camisa. Pensé que se sumaba a lo que buscaba. Shin se encogió de hombros, la mirada de Tomoko cambió lentamente de una disculpa a una lívida. Maldito seas. Ella golpeó su pecho mientras él se reía continuamente. Está bien, lo entiendo. Shin se levantó de la cama mientras caminaba hacia el baño. ¿A dónde vas? Tomoko, que aún no había liberado toda su ira, levantó el puño en el aire, aún mostrando una expresión avergonzada aún presente en su rostro. Voy a usar tu ducha, ¿por qué quieres acompañarme? Shin guiñó un ojo, lo que resultó en una almohada que se conectaba con su rostro. ¡Ay! Shin atrapó la almohada y se la arrojó a la furiosa a Tomoko. Tomoko pensó que estaba bromeando hasta que escuchó los sonidos del agua golpeando el suelo. Tomoko suspirando se frotó la frente hasta que de repente se congeló. Tocándose la cara y pasando las manos por su propia piel, Tomoko se sorprendió de que no empezara a sudar frío. ¿Dormí en paz? Tomoko cuestionó tratando de recordarse a sí misma teniendo la pesadilla, pero no podía recordar. No tuve una pesadilla. Empezó a reír antes de que se convirtiera en un suave llanto. Por fin puedo dormir sin preocupaciones. Ella sonrió, secándose los ojos, saboreando la sensación de estar refrescada después de una buena noche de sueño. Shin salió del baño mientras se frotaba el cabello aún húmedo, ya se había puesto la ropa en el baño y al salir vio a Tomoko felizmente revolcándose en su cama. Bueno, alguien se ve feliz. Shin dijo de repente, interrumpiendo su momento. Esperar. Tomoko se detuvo mientras giraba lentamente la cabeza hacia Shin. No fue por él, ¿verdad? Tomoko se preguntó a sí mismo, viendo a Shin alcanzar su camisa mientras se la ponía. No, fue una coincidencia. Que después de 6 meses. La razón por la que viví una buena noche de sueño. No. ¿Fue él? Tomoko suspiró cayendo de nuevo en su cama mientras Shin salía de la habitación incitándola a levantarse de un salto. Esperar. Tomoko gritó, apresurándose hacia la puerta para ver a Shin ya en su balcón. Así que estás aquí para decir adiós. ¿Cómo me hiciste dormir mejor? Preguntó Tomoko, interrumpiendo a Shin, provocando un ceño fruncido. ¡Guau! Shin saltó a la barandilla un poco aturdido. ¿No adiós o cómo te llamas? Shin estaba un poco sorprendido de que no dijera esas dos cosas primero. Oh sí, ¿cuál es tu nombre? Tomoko asintió, haciendo la pregunta. Bueno, para responder a tu primera pregunta, tal vez solo soy una gran muñeca de consuelo. Shin bromeó juguetonamente mientras Tomoko se acercaba. ¿Cuál es tu nombre? Tomoko rió falsamente mientras preguntaba una vez más. Te lo diré la próxima vez. Espera. Nos vemos con Tomoko, y me alegro de que te sientas mejor. Shin saludó antes de caerse de la barandilla. Los ojos de Tomoko se abrieron como platos mientras saltaba hacia adelante, aunque su preocupación por nada al ver a Shin volar saltó al aire mientras la saludaba. Flotando por el aire, aterrizó en un callejón cercano, escondió una bolsa de lona que contenía la ropa que usó para el orfanato.
Cambiando de nuevo, Shin se dirigió al orfanato solo para ver a los niños junto con la señora Whitworth corriendo para prepararse para la llegada de Nezu. Espinilla. Oh, gracias a Dios. ¿Puedes por favor ponerte el atuendo para la llegada de Nezu? La señora Whitworth se agarró el pecho con alivio antes de señalar hacia arriba. Shin asintió y caminó de regreso a la habitación compartida de los chicos viendo a Inasa luchar para ponerse una pajarita. Esto es estúpido. Inasa arrojó la excusa desordenada de una pajarita al suelo con ira. Buenos días, Inasa. Saludó Shin acercándose al conjunto preparado para él. No era nada especial ser una camisa con cuello y unos pantalones de vestir junto con la opción de una pajarita o una corbata. Hola, Shin. Inasa saludó mientras alcanzaba la pajarita que él mismo dejó caer. ¿Cuándo viene Nezu? Shin comenzó a ponerse la camisa con el cuello mientras preguntaba. No lo sé, pero la señora Whitworth sigue gritando él estará aquí pronto. Así que probablemente en cualquier momento. Inasa se encogió de hombros cuando Shin terminó de ponerse el traje junto con una corbata. Espinilla. Toga, que vestía un vestido rosa, gritó alegremente mientras cargaba hacia él. Oler. Toga comenzó su ritual hasta que sus movimientos se detuvieron, sus movimientos vertiginosos fueron eliminados por permanecer inmóvil como una piedra. El aire se volvió mortalmente frío ya que cuando Inasa exhaló se estremeció al poder ver su respiración hasta que todo su cuerpo comenzó a temblar intensamente sintiendo una erupción aura asesina. Shin miró hacia abajo y vio que Toga ni siquiera se movía una pulgada, luego, de forma lenta pero segura, sus ojos huecos se revelaron ante él. ¿Me engañaste? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.